cuánta alegría es que nos encontramos nuevamente en este sábado para estudiar la palabra de Dios y para agradecer a Dios por tantas cosas que nos da, ¿verdad? Pero indudablemente que estamos en un momento difícil, complicado en este mundo, pero Dios anhela que realmente nos vaya bien y que podamos andar en sus caminos y andar siempre cerca de Él. Por eso es que, como estamos viendo allí, ¿verdad?, nuestra Biblia, que siempre la usamos allí, es lámpara, es una lámpara que inunda nuestro ser, y vamos a orar a nuestro Padre Celestial para que nos dirija en este programa, como también en lo que tenemos que ver con los pedidos que están haciendo de diferentes partes de la tierra. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Padre amado, gracias por tu amor. Gracias porque tú nos amas más allá de lo que podemos entender. Te suplicamos que tú estés con nosotros, nos dirijas acá en este lugar, para que lo que hoy estudiemos y veamos podamos entenderlo plenamente. Y por otro lado, Señor, que cada pedido que alguno está haciendo en diferentes lugares pueda ser oído por ti y respondido conforme a tu inmensa misericordia. Lo pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amigos, cuán grande es poder seguir la palabra de Dios, comprendiendo lo que Él ha dejado para nuestra salvación, comprendiendo lo que de veras Él desea que de veras amemos y podamos caminar cerca de Él. El tema que vamos a ver, como ustedes lo ven allí en la pantalla, es el pueblo de Dios en la hora del advenimiento. Es realmente un título que, bueno, en realidad no dice así, dice en la última hora, que es lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que ver con la 11ª hora en la cual nos toca vivir. Una hora muy difícil, una hora dramática realmente. Y quiera Dios ayudarnos para que de veras podamos entender la hora en la cual nos toca existir o nos toca vivir. Pero como lo hacemos siempre el sábado, vamos a meditar en las cosas de Dios. Vamos a meditar en lo que Él anhela para nuestra existencia. Salvador, mi bien eterno. Él es el bien más grande que nosotros podemos alcanzar como seres humanos. Nada menos que Él nos dará la vida eterna. De manera que, Salvador, mi bien eterno, meditemos en las palabras de este hermoso himno de alabanza al Creador. Salvador, mi bien eterno, más que vida para mí, en mi fatigosa senda, tenme siempre junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti. Senda, tenme siempre junto a ti. No me afano por placeres, ni renombre busco aquí. Vengan pruebas o desdenes, tenme siempre junto a ti. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti. Vengan pruebas o desdenes, tenme siempre junto a ti. En el valle de la muerte, no te alejes, sino allí tu presencia me aliente, tenme siempre junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a
Cuán bueno y cuán maravilloso es caminar cerca del Señor, ¿verdad? Andar en sus caminos, cuánta paz nos trae a nuestro corazón. Cuánto gozo en nuestra vida pensar que Él, aún frente a la muerte, como escuchábamos recién, Él puede socorrernos. Y puede socorrernos de tal forma que pensemos en la eternidad, porque este mundo es un mundo de muerte, de desastre, de caos. Pero mis hermanos en Cristo Jesús, recordemos que Él murió para que nosotros vivamos para siempre. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga al escudriñar la palabra de Dios. Allí leemos en la pantalla, como estamos viendo, un redil y un pastor. Cristo vino al mundo para que nosotros entendamos que todo el universo se maneja, o sea, en otras palabras, es un redil y un pastor, pero también en este mundo. Solo el diablo destruyó este concepto. Leamos en San Juan capítulo 10 lo siguiente. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. De manera que allí está diciendo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. O sea, Jesús nos conoce en forma individual, Él lee nuestros pensamientos. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Pero tristemente le dijo eso a los hebreos y ellos no entendían nada, porque ya vamos a leer enseguida en el siguiente pasaje que encontramos aquí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Qué tristeza. El pueblo de Dios en ese momento, hoy estamos hablando de nuevo del pueblo de Dios, pero ahora estamos hablando del pueblo de Dios cuando vino por primera vez, y pensar que no estuvieron preparados, a tal punto que no eran más ovejitas del Señor. Conocían la verdad de Dios, entendían la verdad de Dios, pero ya lo que va mucho más allá. Si no nos podemos entregar a la voluntad de Dios, entonces no seremos hijos de Dios. Eso es lo que tenemos que meditar y pensar en gran manera. El pasaje siguiente dice lo siguiente. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. De manera que el Señor es muy claro, dice allí con toda nitidez. Hay otras ovejas que no están dentro del redil. ¿Notaron? Están afuera del redil. Y eso debe hacernos pensar. Pero oirán mi voz y yo las colocaré dentro del redil. Entonces, cuando esto ocurra, Jesús va a regresar para este mundo. Eso es lo que vamos a ver. En realidad, esto resume todo. Estamos entendiendo el privilegio de vivir en esta hora del fin en el pueblo de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos acompañe para que podamos entender la grandiosidad de su amor insondable. Bueno, el fin del tiempo del fin. Y como vemos allí, vemos una guerra, fuego por todos lados. Así está la tierra. Y si hubiese terminado a sí misma, si Dios no la cuidaría, ¿verdad? Ahora leamos el sexto sello, que ya conocemos, y vamos a notar muchas cosas allí. Leamos. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Bueno, aquí en el sexto sello estamos notando, ¿verdad?, señales que ya escapan a la naturaleza humana. Dios es el que interviene allí, el Todopoderoso, aquel que nos ama mucho. Y Él dio esas señales para que entendamos que la naturaleza misma estaría indicando cuando los últimos tic-tac de reloj del cielo marcarían el fin de la historia humana. Por eso no nos podemos confundir. Estamos viviendo una hora dramática de la historia, cuando en realidad los elementos serán totalmente convulsionados, porque Dios va a intervenir. Este mundo no va a durar mucho tiempo. Tenemos que entender esto, mis hermanos en Cristo. 5 eventos que tenemos que analizar, que ya conocemos, pero tenemos que repasarlos muy bien hoy. El gran terremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 1755, después siguió, de acuerdo al orden que leíamos, el oscurecimiento del sol del 19 de mayo de 1780. Por último, ¿verdad?, vemos la luna
la luna como sangre. ¿Por qué? Porque esto ocurrió durante la Edad Media y ya vamos a entender un poquito quizás más hoy al analizar algunas cositas. Del 19 de mayo 1780, la tremenda lluvia de estrellas fugaces del 13 de noviembre de 1833. Y por supuesto que a partir de ese momento el mundo dice paz, paz. Ese es el tiempo actual. Pero saben, en realidad ocurrió muy pocos años que el cielo se abra para terminar con la historia humana. ¿Por qué digo pocos años antes? Ya veremos. Allí leemos algo muy importante. Muchos siglos antes que Cristo viniese por primera vez a la tierra, el Señor dijo algo muy grande que leemos a continuación. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Sabes, mi apreciado hermano, yo pongo aquí mi dedo ahora. La gran promesa divina, Él nos prometió algo extremadamente alto y sublime. Las promesas de Dios no pueden fallar, como falla nuestra mente finita, ¿verdad? Dios nunca falló y eso se está comprobando ante el universo entero. Pero ahora Dios le dice a Daniel, que está afligido allí, ¿verdad?, del Medo-Persia y del Imperio Babilónico, primero, ¿verdad?, cuando él entró. El profeta Daniel, muchas cosas él no pudo ver, pero vio cómo Dios cumplía los días de él y entonces confió en las promesas de Dios. Y Dios le dice hasta 2300 días y el santuario será purificado. Estaba hablando de algo muy grande, del santuario celestial, como veremos enseguida. A continuación leemos de esta forma, juicio investigador. Allí leemos la frase, o sea, el punto 2, porque comenzaría ese juicio investigador. Tenemos ese cuadro que ya conocemos, ¿verdad? Y que nos marca en primer lugar los 490 años o 70 semanas que serían dadas nada menos que para el pueblo de Israel, ¿verdad? Desde el 457 hasta el año 34 de la era cristiana, y Cristo se bautizaría en el 27, en el 31 moriría, y por supuesto iría a los cielos para interceder por nosotros. El texto, y vemos ahora la otra parte, ¿qué pasaría realmente? El momento de la expiación llegaría al final de los 1810 años que ya estudiamos, en 1844. Ahora bien, allí dice el apóstol Pablo, refiriéndose a un hecho sublime, ese corderito de Dios que murió en este mundo. Leamos lo que dice Hebreos capítulo 8, verso 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ustedes notaron lo que estamos leyendo, ¿verdad? Está hablando del santuario celestial y Pablo se goza en gran manera. Él le costó entender primero esta realidad, pero él dice con toda nitidez, tenemos un sumo sacerdote que está en los cielos y está allí intercediendo por nosotros. Ahora tenemos al verdadero Cordero de Dios, que Él nos escucha, Él es nuestro hermano mayor. Él padeció mucho más de lo que nosotros padecimos cuando Él vino a esta tierra a buscarnos para que nosotros podamos heredar la eternidad. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, que pensemos en esta realidad. Ahora el cuadro continúa diciendo algo muy serio. Allá en el quinto sello aparece la agonía de los 1260 años de terrible persecución, la Edad Media. Allí dice en Apocalipsis 6:1. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Claro, el versículo 10 va narrando, todo el capítulo 6 habla acerca de los sellos del Apocalipsis, ¿verdad? El texto 11 agrega, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Quiero recalcar esta frasecita aquí. Y se les dieron vestiduras blancas, allí dice, ¿para qué? Para que descansasen todavía un poco de tiempo. Esa fue la respuesta que Dios les dio. A vosotros nos parece raro tal vez hoy, pero Dios les dice, descansen un poco más. Nosotros sabemos que durante la muerte no hay tiempo, ni tampoco hay conocimiento. Pero Dios es una figura para que entendamos. ¿Por qué aquellos que habían sufrido el martirio,
aquellos millones que murieron por ser fieles al Creador durante esa Edad Media entre el 538 y el 1200, en los 1260 años, ¿verdad? 1798. Ahora veamos, hermanos, lo que vemos a continuación. El texto dice, ¿hasta qué? Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Saben, esta frase es muy importante, tenemos que recordarla. Hasta que llegue a completarse el número de los salvados. Pero el Señor les promete que ellos estarían vestidos de vestiduras blancas en la resurrección, en el día postrero. Es una figura animadora, porque ellos dieron su vida por Cristo, pero ahora llega hasta el tiempo nuestro, en donde se va a cumplir se va a terminar de cumplir el número de los que serán salvados. O sea, Dios tiene un pueblo y vamos a morar por la eternidad en un mundo feliz, donde no habrá más tristeza, ni dolor, ni gemido, ¿verdad? Persecución del fin del tiempo, leemos allí en nuestra pizarra, ¿verdad? Persecución del fin. ¿Por qué? Porque vendrá una persecución del fin. Pero ahora vamos a leer allí en la pantalla nuevamente. Jesús en el lugar santísimo. Leamos el versículo 15 de Apocalipsis 11. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo fuertes voces en el cielo que dijeron: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y reinará para siempre jamás. Saben, hay alegría enorme en los cielos. Por eso en los cielos están clamando los ángeles y los seres creados. Claman, por fin llegó el momento cuando el Señor va a reinar sobre este mundo oscuro que logró Satanás sacarnos, ¿verdad? A nuestros padres y a nosotros también. Habrán terminado todas las penurias. Pero continuemos leyendo en la palabra de Dios. Se han airado las naciones y ha llegado tu ira, el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que veneran tu nombre, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo, y quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario. Dos cosas, mis hermanos, conviene que nosotros recalquemos. En primer lugar, la ira de Dios cae sobre un mundo impenitente, porque el mundo, el hombre de hoy se ha visto sin sentimientos. Vemos cómo matan, mienten, hacen toda especie de maldad. El mundo está lleno de maldad. Por lo tanto, el Señor dice, ha llegado la hora. Y en ese gran juicio investigador, cuando Cristo pasa al lugar santísimo al fin de los 2300 años, ¿verdad? En esa gran profecía que estábamos viendo, Cristo comienza el juicio investigador breve, corto, y Él vendrá. Y va a destruir la tierra por la maldad que hay en esta tierra, en este mundo totalmente convulsionado, como vemos allí, ¿verdad? Entonces fue abierto en el cielo, dice allí, o fue abierto el santuario de Dios, que está en el cielo, y quedó a la vista el arca de su pacto en el santuario. Yo les pregunto, ¿en qué lugar estaba realmente el arca del pacto? ¿En el lugar santo o en el lugar santísimo? En el lugar santísimo. O sea, ya al final del conflicto, el Señor pasa ahora para borrar los pecados para siempre, en ese santuario que nuestros ojos hoy no ven, pero dentro de poco tiempo veremos. Durante el milenio vamos a entender y analizar esa tremenda realidad. Ahora continuemos leyendo en la palabra de Dios algo que ilustra también esa realidad. Solemne hora de consecuencias eternas. Claro, son de consecuencias eternas. Desde 1844 en adelante, allí ya hace 177 años, representado por un día, como ustedes se acordarán, mis hermanos, como vimos, ¿verdad? Estas cosas. En realidad, pensar 177 años, en el ritual hebreo estaba simbolizado esto por el espacio de un día, en el gran día del Yom Kippur. El tiempo de la gracia no puede durar mucho tiempo más. Si no entendemos esto es porque como pueblo de Dios no estamos preparados. Nos va a pasar como a Israel antes del primer advenimiento. Estamos preparados para el encuentro con Dios.
No solamente estamos preparados, tenemos que pensar en serio ahora. Hemos cometido, realmente hemos llevado adelante la misión que el Señor trazó para nosotros. ¿El mundo sabe de estas cosas o lo ignora completamente? Hermano mío, ¿entiendes lo que significa esto? Vamos a entender más de cerca mientras ahora avancemos en la temática de hoy. El tiempo se acaba, vemos allí, y se acaba por una simple razón. El sol poniente de la historia humana nunca más habrá pecado. El tiempo se termina, el tiempo se acaba. Ahora, Dios tiene un pueblo en esta hora final de la historia, que atravesó los milenios, la verdad eterna que unió a los seres humanos y que fueron aceptando la verdad de Dios en este tiempo del fin. ¿Cuáles son las características de ese pueblo de Dios? Leamos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Un texto muy corto y sabes, en realidad San Juan ve al pueblo de Dios, lo ve al final del conflicto, lo ve al final del drama y él observa con asombro, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen la fe de Jesús. Repasemos los conceptos allí en la pizarra. Tienen la paciencia o la perseverancia, perseveraron para ser fieles ¿a quién? A los mandamientos de Dios, leales al Creador en todas las cosas, gracias a la fe en Cristo y la fe de Jesús también, como dice. O sea, en realidad tenemos que tener la fe que Cristo tuvo para enfrentar el turbión de lo que es el pecado. El universo entero está asombrado al ver el cuadro semejante que estamos viendo, ¿verdad?, de lo que es la historia terrena y los resultados del gobierno satánico realmente son atroces, en gran manera. Ahora leemos en la palabra de Dios, o mejor dicho, allí vemos antes. Quiero meditar acerca de algo. Lo que estamos observando allí, ¿verdad?, Caín, que se levanta contra su hermano Abel, porque él quiso hacer una religión para él. Así está el mundo, lleno de religiones por todos lados. Cada uno sigue a Dios como le parece, pero serán salvos. No, el resultado es el pecado y la muerte. Por eso dice Hebreos capítulo 11, verso 4. Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Hermanos, por la fe, ¿estamos entendiendo? Si como pueblo de Dios no entendemos esto, no hemos entendido nada. Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que ¿quién? Que Caín. Y Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató después. El resultado del pecado. Pero nosotros no podremos llegar a la orilla, no podremos llegar a la Canaán celestial, a menos que tengamos la fe que Abel tuvo para ser leal al Creador allí cuando todavía el mundo era joven en gran manera. Por lo tanto, debemos orar hoy mismo, este sábado, para que el Señor aumente nuestra fe. Así como la valentía que tuvo Abel, la tengamos nosotros para dar el último mensaje al mundo, como veremos dentro de instantes más. Avancemos en nuestro estudio. Cuando parecía imposible, y lo digo así, todo parecía que era imposible, y Dios llama a Noé. ¿Qué le dice? Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Qué impresionante, ¿verdad? Por la fe, dice, ese hombre de Dios fue el llamado allí para dar algo muy grande a la humanidad, algo que nunca se había visto. En primer lugar, un diluvio. Y los hombres se burlaban de él, ¿no es cierto? Pero por la fe, vuelvo a recalcar, el mensaje de Dios siempre fue dado por la fe. El accionar del pueblo de Dios es por la fe. El andar de acuerdo a los mandamientos de Dios es por la fe. No hay otra solución. Mi hermano, si no comprendes esta realidad, tampoco entiendes al pueblo de Dios. Las verdades de Dios fueron dadas para que nosotros podamos realmente colocar la fe en el Creador del universo. Con la ayuda de Él terminaremos la obra en breve tiempo. Es el centro del tema de hoy. Tenemos que entender esta realidad, hermanos. Ahora bien, leamos allí lo que, estamos viendo en primer lugar los que se burlaban. Mientras muchos se ganaban el sustento, inclusive en el arca de Noé, que fue construida y duró 120 años en construirla, mientras Noé predicaba fuertemente. Continúa diciendo el versículo 7. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. De manera que el asunto de la fe
es para dos cosas. La fe para que heredemos la vida eterna y para que demos a un mundo entero lo que es la salvación. El mundo entero debe ser sacudido por el pueblo de Dios. El pueblo de Dios debe avanzar por fe. Y si no avanzamos por fe, hermanos, no llegaremos a la patria celestial. Y en este momento, cuando se está terminando el tiempo de gracia, debemos meditar en serio, en gran manera, porque ¿de qué serviría pertenecer a ese pueblo que guarda los mandamientos de Dios, conoce la voluntad de Dios, conoce las profecías, si realmente no entendemos lo que es el avanzar por fe? Si no avanzamos por fe, nunca jamás la obra se terminaría. Claro, la obra está en las manos de Dios. Y Dios va a interrumpir aún al pueblo de Dios que es incrédulo. Y por supuesto, entonces el mundo será condenado, así como fue condenado, porque también la fe sirve para condenar a los millones y millones y millones que nunca entrarán en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente no quisieron creer, no creyeron las cosas de Dios. Ahora bien, hermanos, avancemos. El diluvio llegó. ¿Y qué dice el pasaje de Santiago 2:20? Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Allí gritaban, suspiraban, Noé, ábrenos. Luchaban para mantener pie sobre una piedra. Las aguas iban levantando la embarcación ya en la altura. Lo iban cubriendo todo. Ahora parecía que estaban arrepentidos. Pero saben, ya era demasiado tarde. Por eso Santiago recalca esto, y me pareció bueno colocarlo allí. Mientras los hombres ya no podían más, golpeaban la maciza embarcación. Más, dice el texto, más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras, ¿qué pasa? ¿Es cómo? Es muerta, dice la palabra de Dios. Es muerta. No existe en otras palabras. O sea, si nosotros en esta hora no hacemos conocer el mensaje que tiene que llegar para este tiempo, ahora no vamos a predicar el diluvio. Podemos decir, así como Dios actuó en el diluvio, Jesús mismo dijo que el mundo estaría como en los días de Noé. Por supuesto, pero hay un mensaje para esta hora que debe llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y si nosotros no entramos en esa fe, entonces, hombre vano, nos dice Dios, hombre vano. ¿De qué te sirve conocer las cosas de Dios? ¿De qué te sirve entender las cosas del cielo? Sí, hermanos. Yo sé que a veces resulta difícil, pero es bueno que pensemos en serio como pueblo de Dios, como nunca antes y continuamos viendo ahora. Por la fe, Abraham. Solamente eso. Por la fe, Abraham. Hebreos 11:8. ¿Y por qué? ¿Por qué por la fe Abraham? Acá vemos apenas 3 ángeles cuando le vinieron a decir, Abraham, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y para Abraham, claro, él salía de una tierra cómoda, pero Abraham no puso en duda nada. Si Dios lo decía, era suficiente. Por la fe. O sea, la salvación es por la fe y la causa de Dios será llevada por la fe. De nada servirían nuestras grandes instituciones, ni nuestros grandes edificios y demás cosas que podamos tener en la tierra, ni aun todas las ondas hercianas de la tierra que circundan este mundo, si nosotros no tenemos fe en el eterno para terminar con la obra de Dios. Y salió de Ur de los Caldeos para habitar, de acuerdo a las promesas de Dios, en una tierra que Él le daría, ¿verdad? Oh, si hubiesen sido fieles realmente los hijos de Dios de aquellos días. Cuán diferente hubiera sido la historia del pueblo de Dios. Pero nosotros ahora que vivimos al fin del tiempo, al final de la hora. Yo sé que lo que estamos viendo hoy, todo ha cambiado, el escenario. Suscríbete de paso, no vayas a olvidar de suscribirte, de hacer allí oprimir la campanita, ¿verdad? Para que podamos tener dentro de pocos días allí la academia y podamos estudiar las lecciones que van a recibir. Será maravilloso, todo maravilloso, pero recordemos las cosas. Por la fe Abraham leemos allí, ¿verdad? Ahora bien, ¿guardó los mandamientos de Dios Abraham? Sí, claro que sí. Leamos allí en Génesis 26:5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Yo voy a leer de nuevo el pasaje. Por cuanto oyó Abraham mi voz. Primera frase. Por cuanto oyó Abraham mi voz. ¿Qué voz? La que le decía, sal de Ur de los Caldeos.
Él no tambaleó por fe, ¿verdad? Y entonces, ¿qué vemos allí? Dice, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Fue fiel al mandato divino. En eso es lo que tenemos que tener como pueblo de Dios para llegar a la eternidad. ¿Qué esperanza tenían los grandes patriarcas y los hombres de Dios antes de la cruz del Calvario? En Hebreos 11, el verso 16 dice lo siguiente. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza del llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Bueno, aquí vemos algo muy grande, hermanos, porque dice que ellos buscaban una patria. ¿Y qué patria buscaban sino la patria celestial? La patria eterna. Esa patria, ¿verdad?, que todos anhelamos, la misma Jerusalén celestial que nosotros queremos llegar. Pronto llegaremos, pero si tenemos la fe. Porque antes de que sea terminado la proclamación del Evangelio, nunca podríamos pisar pisar el río de la vida. Yo digo esto porque no sé cómo será. San Juan dice que el mar era como un mar de vidrio que estaba en torno al trono de Dios. Y el Señor nos va a llevar para que conozcamos todo eso. Que conozcamos el universo, que conozcamos todo lo que no vimos en este largo tiempo de separación. Pero hermanos míos, entonces la fe tenemos que entenderla como nunca antes. Hemos llegado a comprender esa realidad. Continuemos leyendo ahora. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías. Es notable que estamos hablando de Enoc aquí. En realidad Enoc era fiel. La maldad había aumentado en gran manera ya sobre la tierra, pero notemos que era el séptimo hombre desde Adán, leíamos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Hacía poco que el mundo había entrado en el pecado, pero ya el pecado era tan terrible y aquel hombre se apartaba, iba en sus retiros espirituales para clamar a Dios. Clamaba al Señor para que Dios lo liberase del pecado. Clamaba a Dios. Era tan extraño para él vivir en un mundo de pecado terrible y se acercó cada día más y más a Dios. Y un día el Señor le dijo a Enoc, vamos al cielo. Y lo llevó, como símbolo de lo que va a pasar con los fieles que vivan en los días cuando Jesús regrese ahora y estén vivos, ¿verdad? De manera que tenemos ejemplos claros para que entendamos la verdad. No vacilemos de las verdades eternas del Creador. Ahora, y es notable que dice allí también para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías. Dios vendrá también para los que no tienen fe y nosotros tenemos que anunciarles que se les acerca la muerte eterna. ¿Quién? Nosotros, los que estamos aquí viviendo ahora. Dios espera de nosotros esta realidad. Ahora vemos, ¿vivieron en la hora del advenimiento estos personajes? Hermanos, yo quiero decir no. Ellos no tuvieron el privilegio de vivir en esta hora. Porque nosotros vivimos en la hora de advenimiento, y de ahí viene nuestro nombre, adventistas, ¿verdad? Vivimos al final de la historia. ¿Por qué? Porque ya Jesús está por dejar de interceder. Después, cuando Él deje de interceder ya no se podrá predicar más. Por lo tanto, necesitamos proclamar y terminar con el mensaje de Dios ahora, mientras dure el tiempo de la gracia de Dios. Hermanos, meditemos profundamente. Ahora bien, la misión del pueblo de Dios, ya el apóstol Pedro, en su primera carta, el capítulo 2, la recalca y dice lo siguiente. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué notable, ¿verdad? Mas vosotros que sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, ¿cuál es el propósito? Está diciéndonos aquí, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas ¿a qué? A su luz admirable. Eso es lo que Dios nos enseña. Ahora leamos más en cuanto a nosotros, versículo 10. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bueno, saben, ahora él habla acerca de aquellos que no tuvieron el privilegio de conocer la verdad.
de aquellos que fuimos paganos una vez, de aquellos que paganos digo porque no entendíamos el mensaje de Dios. Y en esta hora el mundo se encuentra sacudido, la mayoría no entiende el lenguaje del cielo, no sabe ni de la existencia de Cristo. Pero hay un pueblo que así como Dios puso el pueblo de Israel, Dios puso un pueblo, el pueblo de Dios, como siempre, para que cumpla la misión. ¿Nos bastarán las enseñanzas en cuanto a la desgracia que le pasó a Israel, que condenó al justo y lo colgó en el madero? ¿O qué haremos, mis hermanos? Es bueno que leamos el siguiente pasaje de la Escritura. No era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Dios no tenía el propósito de que su pueblo, Israel, vagara 40 años por el desierto. Prometió guiarlos directamente a la tierra de Canaán y establecerlos allí como un pueblo santo, sano y feliz. Una cantidad de pasajes bíblicos se cumplían en esta cita también inspirada por Dios. Elena de White habla allí con claridad. Dios quería conducirlos rápidamente. 10 plagas cayeron sobre Egipto para terminar con Egipto de una vez por todas. Y sin embargo no les bastó. Dios los hizo cruzar por el Mar Rojo. Dios les dio de comer 40 años en el desierto. Y sin embargo allí estaba Israel tan valiente, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, ¿cómo estamos nosotros hoy, al fin del tiempo, cuando Cristo está por regresar a la tierra? Él vendrá para terminar con el pecado, la desgracia, la miseria. Él vuelve pronto, no porque te lo digo. Tenemos que empezar a pensar diferente, tenemos que trazar diferente, porque algunos piensan, bueno, la pandemia va a pasar. Yo les pregunto, hace un año que estamos ahí, ¿pasó? Algunos no creían, inclusive en programas pasados yo mencioné esto. No habrá más retorno. El mundo no entiende. El amanecer de Dios se acerca en forma veloz sobre un mundo culpable, hermanos. Por lo tanto, seamos fieles y continuamos leyendo allí lo que dice la sierva de Dios. Pero aquellos a quienes primero se les predicó no entraron a causa de incredulidad. Sus corazones estaban llenos de murmuración, rebelión y odio, y Dios no pudo cumplir su pacto con ellos. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. Me detengo para leer la última parte. Dios no pudo cumplir su pacto con ellos. ¿Por qué no pudo cumplir el pacto con ellos? Aquí leemos, ¿verdad? ¿Por qué? Sus corazones estaban llenos de murmuración, rebelión y odio. ¿Qué hay en nuestros corazones hoy? Anhelamos la patria celestial, porque el apóstol Pablo dice que serán salvos a todos aquellos que aman su venida con desesperación, aman su venida. ¿Amas la venida de Cristo? ¿Estás resuelto a salir cueste lo que costare? Terminar con la obra de Dios, el Espíritu Santo la va a hacer, pero requiere hombres de fe, como los que analizamos hoy. Hombres entregados completamente a la causa de Dios. Hombres que se entreguen sin reservas. Y Noé entregó aún todo lo que tenía y muchos hombres más. José de Arimatea, me acuerdo cuando hablábamos en Semana Santa, lo entregó todo. Y en esa tumba regia, y más todavía para conducir a la iglesia que amaba al Señor, para que llevasen el evangelio del Cristo resucitado. Pero ¿qué haremos nosotros hoy? ¿Estamos realmente comprendiendo estas cosas? Ahora, mis hermanos, decimos, pero ahora hay paz. ¿Y por qué hay paz? Mientras Dios nos llama, aquí tenemos 4 ángeles que indican los puntos cardinales de la tierra. Este mundo que todavía existe por la misericordia de Dios. Dios frena los vientos porque Él quiere que heredemos la patria celestial y lleguemos al reino de los cielos. Pero ¿qué estamos haciendo con el tiempo adicional de la gracia de Dios? ¿Estamos realmente entregados? Leamos los textos bíblicos. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. O sea, aquí habla de las plagas postreras. Los ángeles, por orden divina, no sueltan los vientos, porque Cristo todavía intercede en el santuario celestial. Hay que terminar la obra. Los gobernantes de la tierra, los grandes del mundo, tienen que saber y entender que el tiempo ha terminado. ¿Cuántos congresos, me refiero a los congresos que gobiernan los países, tal vez hubieran
tomado votos completamente distintos si entenderían la voluntad de Dios. Yo te hago meditar. Si el pueblo de Dios predicase con el poder del Espíritu de Dios en la hora tardía, este mundo ya dejaría de ser, ¿verdad? Este mundo de lágrimas, tristeza y dolor. El texto 2 agrega: Vi también a otro ángel que subía donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. ¿Qué clamó? El verso 3. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Aquí habla de una destrucción eterna, o sea, total de este planeta. Cuando las plagas caigan, ¿verdad? Ya no habrá más nada que hacerle, todo habrá terminado. ¿Por qué? Pero todavía tenemos libertad, todavía tenemos un tiempo muy particular del cual yo quiero recalcar un poco más. La pregunta que Dios nos hace en este sábado. A ver, vamos a leerla. Allí en Jeremías 13:23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Saben que este pasaje el Señor se los dedicó especialmente por Jeremías a ese pueblo que no estuvo preparado para el primer advenimiento de Cristo, a ese pueblo que condenó a Cristo a la cruz del Calvario, como lo vemos allí, y lo llevó, ¿verdad?, al madero. Era el pueblo de Dios. Cuesta entender. No fueron todos, por supuesto, pero fue una gran mayoría. Ahora, el Señor les dice, ¿pueden ustedes cambiar? Hermanos míos, si no tenemos fe, ¿podemos nosotros realmente? Yo a veces leo algunas cositas que son enviadas y yo digo, qué lejos algunos se encuentran de Dios. Y sin embargo yo sé que conocen muchas cosas, que conocen las profecías bíblicas, creen mentiras de un lado y del otro, videitos de acá, de por allá, y no siguen lo principal. Nosotros sabemos cómo va a terminar la historia. Nosotros conocemos de sobra, sabemos como hijos de Dios, qué es lo que tiene que venir ahora, en este tiempo especial. Claro, ahora hay una pregunta, ¿verdad? ¿Qué dice allí? ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? No, no podemos nosotros. Si Cristo no entra en nuestro corazón, si aquel que murió en el Gólgota cruel no entra en nuestra vida, seguiremos igual y vamos a morir igual, creyendo en las verdades eternas, analizando las profecías, guardando el sábado, pero no seremos salvos. ¿De qué sirve todo eso? Hermanos míos, que el Señor borre las rebeliones, que el Señor cambie nuestra piel de rebelión, que nosotros podamos cambiar por el poder del infinito y de aquel que dio su vida para que nosotros podamos dejar el pecado, la tristeza y el dolor. El mensaje para este tiempo y para esta hora, el mensaje final de Dios. Leamos. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es un mensaje mundial. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea que nos habla acá de la adoración verdadera al Creador. Como pueblo de Dios tenemos que hacer eso. Tenemos que predicar a un mundo que entienda que Dios es el Creador y no que cree en el evolucionismo o una mezcla de religión y evolucionismo. No, eso es lo que Dios nosotros tenemos que predicar. Otro mensaje, el mensaje tremendo para esta hora, verso 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. La Babilonia espiritual ha llegado al colmo. El pecado de un mundo lejos de Dios y la religión que dice ser cristiana está preparando el nuevo orden mundial. Nosotros conocemos todo esto, es terrible, el mundo se termina. Pero ¿estamos nosotros diciendo realmente esto a la humanidad? Miren lo que dice el siguiente pasaje.
Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. De manera que es un mensaje contundente, un mensaje rotundo. Hay que tener valor, hermanos. Pero el valor viene, ¿por qué? Por la fe. El valor viene, ¿por qué? Por la fe, mi hermano. No hay otra manera. No hay otra solución. No hay otra forma de llevar el mensaje adelante. Y si nosotros no, solamente esto puede ser hecho por una entrega total a Jesús, nuestro poderoso Salvador y Redentor, ¿verdad? Ahora leemos el versículo 13, que es el último pasaje del mensaje del tercer ángel. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿De qué trabajos? Del trabajo que significa la terminación de la obra de Dios, de la proclamación del Evangelio. Habla de una tremenda persecución. Será breve pero tremendo, porque así va a terminar el conflicto, ni nada que hacerle. Durante la lluvia tardía. Y si la lluvia tardía no ha caído, no es por culpa de Dios, sino por culpa de ¿quién? De aquellos que no hemos tenido la fe suficiente para de veras aferrarnos al Creador. Y pedir la lluvia tardía. Y la lluvia tardía, con el poder del Espíritu Santo, la obra será terminada en pocos días. Pensar que muchos, miles están perdiendo, millones en el mundo y miles aún dentro del pueblo de Dios, porque no entienden realmente la razón del porqué y el privilegio de pertenecer al pueblo de Dios. ¿Lo entiendes tú? ¿Lo entiendo yo? Es la pregunta que nos hacemos hoy, en este sábado, ¿verdad?, tan hermoso. Ahora bien, sé que se completará el número de los que serán salvos. ¿Se acuerdan de lo que leíamos hoy al comenzar? Los que clamaban: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué no venga nuestra sangre? Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, dice, ¿verdad? ¿Hasta qué? Hasta que el mundo llegue a conocer toda la verdad. Hermanos, Cristo no va a regresar antes. Y será predicado el Evangelio del Reino para toda nación, tribu, lengua y pueblo, y vendrá el fin. Cristo lo dijo. De manera que el Señor va a permanecer en el santuario celestial hasta que esto ocurra, y entonces terminará la gracia. Después de esa tremenda persecución, las plagas van a caer, y entonces, por supuesto, el número estará completado para siempre, porque después que la gracia de Dios termine, ya no hay más salvación. Ahora bien, hijo del reino. ¿Por qué dice el Señor esto? Hijo del reino. ¿Eres tú el hijo del reino? ¿Soy yo el hijo del reino? Escuchemos este hermoso himno mientras meditamos. Hijo del reino, ¿por qué estás durmiendo? Cuando a la vista se halla tu hogar, presto levántate, ciñe tus armas, en el conflicto tendrás que luchar. Hijo del reino, ¿por qué tardas tanto? Cuando delante el premio se ve, álzate, vístete, Cristo se acerca, sal a su encuentro, recibe a tu Rey. No sigas más tras placeres mundanos, ves que su encanto pasando se va. Rompe los lazos con que estás atado, a Cristo acode que te amparará. Fija tu vista constante en el cielo, pasa la noche de tribulación, sobre las cúspides ya rompe el alba.
Hijo del Reino prorrumpe en canción. ¿De veras que podemos hacerlo? ¿De veras que ha llegado la hora, hermanos? La misma profecía que marcó el fin para Israel está indicando el fin también del tiempo de gracia para el pueblo de Dios. Está indicando el fin del tiempo de gracia para un mundo entero. ¿Cómo no ir, hermanos? ¿Cuándo va a llegar si no es ahora? ¿Cuándo va a llegar la hora cuando tenemos que dejar muchas cosas? ¿Cuándo va a llegar la hora de pensar diferente? De pensar distinto a lo que ahora pensamos. Estamos encerrados entre cuatro paredes, tal vez, y creemos que el Evangelio va a terminar de esta manera. No. Dios ha puesto todo lo necesario, tecnología de lo que podemos imaginar. Lo que necesitamos de la mayor de todas las tecnologías, lo digo en forma simbólica, es el Espíritu Santo de Dios, que cambie una mente rotundamente cerrada y querer marchar con la causa de Cristo igual que en el tiempo de 1800. No es así el asunto. ¿Qué haremos, hermanos? Nos rendiremos a Jesús. Allí en la pantalla vemos: pelea la batalla, pero ¿cómo? No solo, hermano. ¿Junto a quién? Junto a Jesús, nuestro himno lema. Escuchémoslo. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder la victoria conquistó. Venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Cual el lirio de los valles y la rosa del Sarón, con amor y con ternura él mi vida transformó. Él murió para salvarme y hoy le alabo con fervor. Venció mi Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Ya venciendo viene el Rey. ¿Y para qué viene el Rey? Para sacarnos de la tumba y para ser alzados a conocer el trono de Dios, para ver los mundos que nunca pecaron, cosas que ojo no vio ni han subido en el corazón de hombre, dice el apóstol Pablo. Estamos listos para ese momento, hermanos. Vamos a terminar la obra de Dios en esta tierra. Después de todo el juicio investigador para el pueblo de Dios en esta hora está llevando a cabo por la fe en cuanto a nuestra entrega. Estamos decididos a salir como salió Abraham, estamos decididos a salir como salió Moisés, estamos decididos a salir y a actuar como aún Ali Abel actuó fielmente a Dios a pesar de que le costó la vida. ¿Qué haremos?
Vamos a pedir el auxilio divino, porque solamente juntos con Jesús podemos obtener esta realidad. Vamos a orar a nuestro Padre que está en los cielos. Amado Padre, gracias por tu amor. Gracias porque tú nos hablas y nos haces entender el porqué de esta hora en la cual vivimos. Te ruego que bendigas a mis amigos y hermanos en la fe en todas partes, hoy reunidos, y les ayudes para que podamos entender juntos el deber que tenemos para un mundo perdido. Y no solamente esto, sino que de veras nuestra vida pueda creer, entender la realidad de que estamos llegando al puerto eterno. Pero querido Padre, ayúdanos a cambiar de visión, a cambiar de forma de pensar en esta hora. Te lo suplicamos en el poderoso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos, que el Señor nos sostenga. Solamente voy a recalcar 2 cositas antes, ¿verdad? Próxima semana, porque tendremos 2 semanas así, porque ustedes ven la preparación que se está haciendo para temas realmente muy especiales y maravillosos. Frente al drama de la cruz. El sábado a las 6 p.m., ¿verdad? Será llevado a cabo el sábado próximo. Tendremos el gusto y la alegría de ver esta realidad. No olvides de compartir con todos tus contactos. Que Dios te guarde y te sostenga y que juntos Él lo permita, podamos encontrarnos el próximo sábado. Amén.